Todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios que queremos vivir en paz. Así llamó el Papa Francisco a los refugiados musulmanes, ortodoxos, hindúes y católicos. Y como símbolo de reconciliación y también de humildad, este Jueves Santo se arrodilló ante un grupo de asilados de diferentes nacionalidades para lavar sus pies. La homilía se realizó en el Centro de Acogida de Refugiados Castelnuovo di Porto, en la periferia de Roma. Ahí, ante unos 900 solicitantes de asilo, en su mayoría musulmanes, celebró el tradicional lavatorio de pies y envió un mensaje de consuelo a quienes tienen que huir de sus países de origen y emprender otras dificultades en una tierra ajena donde muchas veces son estigmatizados. Conmocionado, así se vio al Papa Francisco este Jueves Santo. El pontífice presidió la habitual ceremonia de lavado de pies condenando los atentados terroristas del pasado martes en Bélgica. Detrás de este gesto había fabricantes de armas, traficantes de armas, que quieren sangre, no la paz, que quieren la guerra, no hermandad. Hizo un llamado a la convivencia a pesar de las diferencias religiosas. Musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangelistas, todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios que queremos vivir en paz. Hace 3 días hubo un gesto de guerra, de destrucción en una ciudad de Europa. Es gente que no quiere vivir en paz. Y escogió el mejor escenario para además abogar por los miles de refugiados que intentan llegar a territorio europeo. Celebró la homilía del Jueves Santo en el Centro de Acogida de Refugiados Castelnuovo di Porto, en la periferia de Roma. El Papa Francisco lavó los pies de 11 de ellos y una trabajadora social. 900 solicitantes de asilo, en su mayoría musulmanes, presenciaron el acto. El jerarca dio palabras de consuelo para quienes han soportado la difícil travesía hacia Europa, huyendo de la guerra en sus países de origen. Más temprano, el Papa ofició la misa crismal desde la Basílica de San Pedro, ceremonia con la que se celebra la institución del sacerdocio. Vamos a saludar a esta hora en Roma, en Italia, a Rodrigo Miranda. Él es sacerdote de la Congregación Instituto del Verbo Encarnado, quien ha hecho parte de misiones durante 10 años en lugares como la Franja de Gaza, en Egipto, en Jordania, y quien además fue párroco de la iglesia de Alepo, esto en Siria. Una buena tarde para usted, Padre Miranda. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 en este Viernes Santo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sin duda, Padre, este video, cuando lo vimos el día de ayer, del Papa Francisco arrodillándose ante personas refugiadas, dicen que los gestos hablan más que las palabras. El Papa lavó los pies a estas personas, incluido a 3 musulmanes de Siria, de Pakistán y de Mali. 3 mujeres cristianas de Eritrea también estaban en este grupo. Mensaje claro, se me vino a la cabeza, y no sé usted si coincide conmigo. A Europa, mientras se centra en parar el flujo de quienes huyen de la guerra y la violencia que hay en sus países, el máximo representante de la Iglesia Católica se arrodilla y le lava y les besa los pies. Sí, es un gesto muy elocuente, sin duda. Y junto con eso también las palabras que él dijo en la homilía y que ya ha repetido en varias otras ocasiones. El de ayudar urgentemente, también arriesgarse, incluso si pueden haber algunas personas que no quieren hacer el bien. Pero me parece muy interesante lo que él insistió también de ayudar, que los gobiernos se preocupen de ayudar, y por otra parte también de aquellos que dan dinero para provocar estas guerras, que provocan precisamente esta ola de refugiados que llegan a Europa en condiciones casi de muerte, ¿no? Padre, horas después de unos atentados en Bruselas que han vuelto a renacer ese sentimiento antimusulmán en Europa que ya inició tras los atentados del pasado mes de noviembre en París, veíamos ayer al Papa Francisco romper nuevamente con las reglas e incluir entre estas personas a las cuales le lavó los pies a musulmanes, en una tradición que ha estado usualmente reservada únicamente a cristianos. ¿Qué mensaje envía esta ceremonia, este acto simbólico que hace el Papa Francisco de llamado de unión de las religiones, de no dejar a un lado a los musulmanes por lo que hacen algunos en nombre del Islam? Yo creo que es lo que dijo el Santo Padre, de buscar puntos comunes, y el primero y principal
es buscar realmente a un solo Dios. Creo que él insistió que la hermandad que nos une es precisamente ser hijos de un mismo Padre. Y obviamente eso también es un desafío para el Islam, ya que muchas de estas personas que hacen los atentados precisamente se fundan en concepciones que están presentes en su fe, pero que obviamente se instrumentalizan para cometer estas aberraciones. Yo creo que entonces es esforzarse cada uno en la medida que le incumbe, ¿no?, a la Iglesia, sobre todo en el ámbito religioso, social, humanitario, pero también a todas las otras organizaciones que buscan ayudar y buscar también entender a la persona detrás de los números. Es muy importante conocer las historias, los fondos culturales que ellos tienen para poder entender y ayudar de mejor modo. A propósito de estas historias que usted ha dicho, hay que un poco conocerlas y comprenderlas. Los rostros en el día de ayer mostraban la emoción de ese momento cuando el Papa estaba haciendo esto, pero también las huellas del sufrimiento anterior. Usted, que ha sido parte de misiones en sitios de mucho dolor, que conoce a gente que vive en medio del dolor y de la violencia, ¿qué tipo de alivio da este gesto del Papa Francisco a esta gente sufrida? Creo que una de las cosas que más les duele a la gente del Medio Oriente que tiene que sufrir estas guerras es el abandono de otros seres humanos, del Occidente, pero también a veces de nuestra propia Iglesia. Por lo tanto, estos gestos significan que uno realmente quiere preocuparse por ellos, quiere aliviarles el sufrimiento, trata de entender en la medida que sea posible los conflictos. Entonces eso es sin duda un alivio, sin duda es preocuparse, porque además, como son personas muchas de estas que vienen de religiones, de vidas de fe, también es el ver el rostro de Dios muy concretamente. Padre, el drama de los refugiados va a marcar hoy el cuarto Vía Crucis del Papa Francisco, que sin duda es una de las ceremonias que más seguidas sin duda del Papa Francisco a lo largo de todo el año. Y obviamente uno se pregunta cómo podría la Iglesia jugar un papel quizás más protagónico en este intento, esas negociaciones que hay por parte de la Unión Europea para cerrar el ingreso de nuevos refugiados a Europa, para atacar un poco la crisis migratoria sin precedentes que se está presentando en la actualidad. ¿Qué papel podría jugar la Iglesia Católica? Porque el Papa Francisco nos tiene acostumbrados a ser un Papa muy político, que se mete mucho en esos temas. Sí, acá particularmente en Italia hay cerca de 96.000 personas refugiadas que están siendo atendidas por diversas organizaciones de la Iglesia. El Papa, cuando hace este gesto, también está pensando en aquellas directivas que ha dado en concreto para abrir las iglesias, para meterse en los centros de acogida. Incluso él dice que aun cuando hayan dificultades concretas de posibilidades así de encontrar un lugar, hay que buscar en la medida que sea posible alquilar algo, buscar una casa, etcétera. Yo creo que eso por una parte, y después obviamente denunciar y provocar un poco la reacción del Occidente, que a veces se cierra en sí mismo, ¿no? Insisto, con esto que dice el Papa también, de arriesgarse, porque sabemos que dentro de esto, como lo ha dicho el Estado Islámico, va a mandar a extremistas fundamentalistas en la ola de refugiados, pero es arriesgarse también, es tratar de salvar vidas, es tratar de acoger a la gente, es tratar de entenderla, etcétera, aún con ese riesgo. Vamos a agradecer su tiempo. El padre Rodrigo Miranda, sacerdote de la Congregación Instituto del Verbo Encarnado, ha estado con nosotros aquí en este Viernes Santo, en la mañana de NTN 24. Gracias y un buen día para usted, padre. Muchas gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga.